ser sos el invitado especial. Parece que era una clase. Sí. Si quieren irse todos acá. Habíamos preparado allá, pero porque en realidad no sabíamos bien la cantidad, pero bueno, me parece que acá, como tenemos actualmente esta muestra de escritoras platenses, nos parece más oportuno hacerlo. A todos por venir. Yo soy Julia, actual directora del Complejo Bibliotecario Municipal. En el día de hoy, esta actividad que la llamamos un poco Matilde Albazuán, los episodios de una poeta como cronista en la Guerra de Malvinas, surgió en función a conocer un poco más la historia de Matilde, y que Julián había recopilado sus crónicas, y en diálogo con esta muestra de escritoras platenses que hicimos en el marco del Día Internacional de la Mujer, acá en el Palacio, nos pareció una linda actividad con ustedes. Quería contarles un poco más sobre Julián. Julián nació en La Plata, Buenos Aires, Argentina, en 1976, tuvo peso formidable, Cervario, Naira, neo-poético forense de sí, musulmán o biopoética, Rimbaud en la CGT, offshore, cuando las gasolineras sean ruinas románticas, perros del cosmos, las antologías, si Hamlet duda, le daremos muerte, La Plata Spawn, Interestelaria, toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. Hasta el 2015 dirigió la colección de poesía Los Detectives Salvajes de la editorial Libros de la Talita Dorada. Su poesía ha sido traducida al italiano, francés e inglés. Agradecemos la presencia de todos, familiares de Matilde Albazuán, Matilde Kilowski o Matilde Greimer, ¿no? O mamá. O mamá. Y esperamos que disfrutemos esta tarde de otoño. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por venir a este palacio, gracias Julia, gracias Guido, siempre por invitarme al Palacio López Merino, que para mí es un emblema de la poesía de la ciudad de La Plata. No solo por la historia de Pancho, de Panchito y todo lo que fue en términos de legado, el primer poeta de esta ciudad, que fundó de alguna manera una leyenda, y diría Borges una primavera negra, ¿no? A partir del suceso de su suicidio en el Jockey Club, pero que dejó de algún modo una impronta a las sucesivas generaciones de poetas que vinieron después, ¿no? Todos los que están arriba, todas las que están arriba de esa mesa y muchos de los que están en estos anaqueles le deben mucho a la historia de esta biblioteca López Merino, donde él tenía también sus libros. Y supongo que por alguna razón Matilde se acercó a vivir por acá al lado, ¿no? Decidió ser su vecina. Pegada, sí. Y decidió ser su vecina, y no sé si construir un túnel imaginario, ¿no? Bueno, vos te querías acá, ¿no? Yo soy el anteúltimo, Claudio. Claro, yo conozco a Mel. Por supuesto que la conocía a Ingrid y nada. ¿Qué grado familiar tenés? Me cuesta mucho hablar de la historia de ustedes que la de ustedes. Yo mucho no puedo hablar, solamente de lo que me contaron, y con humildad. Agradecerles mucho a la familia que hayan venido. Remo me dijo que estaba en Uruguay, que le costaba venir, pero que venían todos ustedes, así que la verdad que es como si estuviera ella acá de algún modo con ustedes, seguro. Yo solamente contarles de algún modo una breve investigación que hice, que salió publicada en el día de ayer,
poco cómo surge y evocar a la figura de Matilde Kirillovsky, Matilde Kramer y Matilde Alba-Joan, a Mamama o Mama. No sé, Virginia siempre le dice Mamama, no sé si... Mamá. En todas sus facetas, o sus heterónimos, seudónimos, roles, sus nombres autoinventados o reales o ficticios. En ese sentido, yo creo que un poeta es la construcción de esas alteridades, de esas identidades. Y en eso Matilde quizás es una de las poetas platenses que más jugó con la idea de la identidad, ¿no? Siempre me obsesionó esta idea de Matilde de ir construyendo formas de ser. Ya en los trabajos de Raquel Sajón de Cuello, el primer libro editado sobre su poética, aparece esta caracterización de Matilde con experimentos sobre el yo, con experimentos sobre la identidad del ser en la escritura, ¿no? Sobre todo con esos experimentos de alteridad desde la infancia, pasando por sus roles y sus oficios. Yo fui defensor de menores en la ciudad de La Plata durante muchos años. Y siempre me quedé obsesionado con la figura de Matilde en el rol, ya no de poeta, sino de su profesional y su defensa de los más vulnerables. En algún momento leía su poesía para poder tratar de entender en mi rol de defensor de menores qué era lo que ella buscaba en su rol de defensora de menores. Si bien no era una defensora de oficio pública, era una abogada de la profesión. En ese entonces era raro que los abogados de la profesión libre, privados, asumieran un rol público sin ser, de alguna manera, defensores públicos. Matilde tenía ese don de sin ser defensora pública, de algún modo convertirse en y hacer de lo que esa ausencia de figura, que evidentemente durante muchos años hubo en esta ciudad, y nadie se hacía cargo de ese rol, ocuparlo ella y patear desde Melchor Romero hasta los institutos de menores o las cárceles y demás. Eso siempre me obsesionó muchísimo en su figura y en esas formas de su alteridad. Y investigué, a Virginia siempre la molesto, le escribo, le pregunto a ver si tiene algo de los registros. Una vez les pregunté si en Matilde había interpuesto alguna habeas corpus en dictadura respecto de algún detenido desaparecido. Estuvimos dando vueltas sobre esa posibilidad, no encontramos. Siempre me detuve en esa línea investigativa de la que todavía creo que hay mucho por contar, ¿no? Habría que buscar en expedientes y reconstruir. Del lado poético, yo creo que Raquel Sajón de Cuello, en sus investigaciones literarias, ha dado la tecla sobre la historia de Matilde en términos de su registro de escritura, su forma, su evolución y estilo, ¿no? Sobre todo sobre el estilo de Matilde y en la poesía, ¿no? Por supuesto, en el registro poético desde sus primeros libros y los distintos cambios de registros en los libros sucesivos, ¿no? En el lado periodístico, y eso es lo que un poquito quería contar en razón de esta nota, a mí me había quedado pendiente la cuestión sobre su etapa en el diario El Día de cronista. Yo en algún momento, entrevistándola a Ingrid para alguna nota anterior que había publicado en alguna otra página, Ingrid se detuvo en el momento en el cual ella la acompaña a Matilde a Ezeiza, porque ella viajaba a Río Gallegos y había convencido a Raúl Caray-Seguro de viajar allá. Y a Ingrid me contó, lo que significó que ella saludaba y que estaba. Bueno, eso me llamó mucho la atención y quise reconstruir un poco esa historia. En razón también del 2 de abril, de este nuevo 2 de abril, en el que se conmemora nuevamente la guerra de Malvinas, a los caídos en Malvinas, a la contienda, encontrar de alguna manera ese registro de una poeta con una crónica sobre el viaje, en ese nuevo rol, en esa nueva faceta donde la poeta ya no es abogada, ya no es poeta, sino que a los 70 años decide convertirse en reportera de guerra, algo realmente sorprendente. Qué mujer, ¿no? Qué agallas, qué valentía.
existía. Y qué cambio. Y una de las cosas que se me ocurrió, obviamente, como siempre, es meterme en la biblioteca de la universidad en 7 y 60 y agarrar todos los archivos de la época y ponerme a ver los diarios. Y sorpresa, lo que me encontré fue que en el mismo momento en que Matilde asume la decisión de ir ella, porque no creo que Kreisel le haya pedido que vaya, sino que fue una decisión de su vocación. Esto es lo que me contó Ingrid y yo me di cuenta realmente con lo que escribía. Fue que en el mismo momento en el que ella decide, tenía un entuerto legal con los menores de la ciudad en el traslado de un instituto de Estrada, donde se habían trasladado de la provincia como a 200 menores de edad, acá a Estrada, que era un instituto que creo que funcionaba en calle 30, y estaban en unas condiciones tremendas. Y Matilde había ido, estoy hablando de 15 días antes de que estalle la guerra. Matilde había ido al instituto y se había encontrado a los pibes que estaban muy mal, y fue inmediatamente a verlo al juez Borrás, que era uno de los jueces de acá penales de La Plata, que era dentro de todo bastante comprometido. Estamos hablando de plena dictadura militar, ¿no? Matilde tenía agallas para meterse en plena dictadura dentro de las instituciones, que pasaba cualquier cosa. Y este juez, que era bastante valiente, Borrás, siempre se lo recuerdan en lo que es en el espectro de derechos humanos. En mi caso, cuando yo tengo a mis padres desaparecidos, mi familia siempre reconocía o hablaba del juez Borrás, de que era un tipo que se jugaba, que hacía lugar a los habeas corpus, a los amparos, y que incluso había restituido a un niño que había sido apropiado por un militar, había caído en la casa y se había llevado al pibe. Una historia que se contaba en abuelas incluso. Bueno, Matilde había ido a ver al juez Borrás y le había dicho que lo que había visto en la Estrada, en el Instituto de Menores, era tremendo, y que ella iba a interponer un amparo. No se lo hizo por teléfono esta vez, pero y efectivamente interpuso un amparo para sacar esos 280 pibes que estaban encerrados en este Instituto de Estrada. Y el juez dispuso inmediatamente un traslado a Olmos, a la cárcel de Olmos, a los 280 pibes que supuestamente tenían mejores condiciones que en el Instituto de Estrada, pero era una cárcel de adultos. Y Matilde se ve que se agarró la cabeza, no lo podía creer, y obviamente fue a verlo a Borrás, que no podía ser, y que creo que volvió a interponer infracción ante el mismo juez. Se fueron a Olmos y se armó una pelotera. Justo en ese momento la Suprema Corte había cambiado el presidente de la Corte, habían designado un juez que se llamaba Sicar, y nada, el juez no sabía qué hacer y se tornó en un problema de la provincia. Para esto, Matilde llevó el problema al diario El Día, Kreisel lo cubrió y empezaron a salir notas. Yo, lo primero que me encuentro, antes de empezar a ver todas las notas del diario El Día a partir del 2 de abril, que 15 días antes ya había nota de opinión de Matilde, la parte de opinión, nota, y día por día la cobertura del caso. Y el copete del diario es el amparo de la doctora Kramer, que arriba de todo y abajo toda la sucesión de hechos día por día de cómo la poeta y defensora de menores, que no era de oficio sino que era particular, tenía un activismo fuerte por resolver esta situación. Todas las notas se van sucediendo hasta el día de la guerra, y el día de la guerra, pocos días antes, corta el tema en el diario El Día, y de golpe aparece todo, digamos, todas las páginas del diario son sobre, obviamente, el conflicto, lo que empieza a suceder en el sur, y desaparece el tema de los menores. Y de golpe, 2 días, ya iniciada la guerra, aparece por primera vez una nota de Matilde diciendo que está reproducida en la nota de ayer, que su viaje, la crónica de su viaje en el avión. O sea, hay un salto de su amparo a los menores en Olmos hasta el momento en el que ya está arriba del avión y está viajando a Río Gallegos a hacer la cobertura sobre el conflicto. Es decir, en esta búsqueda, en este museo de archivo, me encuentro que aparecen en no menos de 2 meses esos 2 roles de Matilde con 70 años, a todo fuego, ¿no? A toda fuerza, ¿no? En esa búsqueda incansable por la verdad y la defensa de los pibes, y
la situación del conflicto. Yo quise continuar la investigación, ahora voy a hablar un poco de las crónicas de Matilde, porque a eso vine, no quiero hablar de la historia de la poesía de Matilde, porque eso creo que se ha hablado mucho, incluso se ha publicado, hace pocos días se ha publicado en la Universidad Nacional de La Plata, ha publicado a través de las cátedras, o de la cátedra de las cuatro sabias, la Universidad CON, ha publicado un libro con la historia de mujeres referentes, y entre ellas está la historia de Matilde Alba Joan, que en realidad yo hice una especie de semblanza breve que bueno, se ha publicado por estos días. Quería detenerme solamente en este periodo de la vida de Matilde, en el periodo del conflicto, y después leer alguna de las crónicas de ella, o si quieren leerlas ustedes, y hacer alguna referencia sobre las crónicas, y hacer algunos comentarios políticos también sobre las crónicas. Decía que para ponerle un cierre a la cuestión de la defensa de los menores, que ella manejaba como preocupación, en ese momento los menores eran menores, ese era el nombre tutelar del patronato, donde el sujeto de derecho no existía, porque no existía la Convención de los Derechos del Niño, no existía el Estatuto del Niño que hoy consideramos. En ese entonces el patronato de la infancia era el dispositivo institucional que englobaba la cuestión de la infancia, y en el activismo de Matilde por la defensa de la minoridad hay un trabajo sobre el sistema tutelar, sobre la humanización y la necesaria humanización del niño como en su condición. También lo está en su poesía, digo, en el libro Grillo y Cuna es un trabajo también sobre la poesía y la infancia, digo, de algún modo el Grillo y Cuna es un trabajo sobre la niñez desde la poesía, sobre la vulnerabilidad de esa niñez, sobre la crueldad de los adultos, sobre el espectro de la niñez, y sobre todo de las burocracias, sobre la sensibilidad, sobre ese juego de sensibilidad, ¿no? Pero decía que en ese recorrido que termina después de la guerra, yo me encontré con el fin del caso. En algún momento le rechazan, ya estamos hablando de ya terminada la guerra de Malvinas, Matilde vuelve al caso. Y hay 2 o 3 notas posteriores, creo que son de finales de 1982, donde Matilde escribe una nota de opinión volviendo al caso, porque la Corte, que había chupado, le había sacado el caso a Borrás, se había llevado el caso, le rechaza el amparo. Claro, la Corte durante todo ese tiempo que sucedió fue tratando de sacar a los chicos, acomodándolos en distintos lugares y un poco gestionando la situación en Olmo, ¿no? Y entonces, digo, después de haber descomprimido el caso de los chicos, de los menores detenidos en Olmos, termina rechazando el amparo de Matilde, ¿no? Ese es el final del caso que subyace, el litigio que ella llevaba en el momento que ocurre Malvinas y que termina también a fines de 1982. Decía que al principio de la guerra, Matilde, esto me lo cuenta Ingrid, por un lado mis fuentes son Ingrid y por otro lado Marcelo Ortale, que es el otro enviado. Ustedes saben que el diario El Día mandó a 2 personas al sur, una persona a Comodoro Rivadavia, que es Marcelo Ortale, que era el enviado especial desde un inicio, desde el día 2 de abril, a cubrir los acontecimientos que sucedían a 400 kilómetros frente a Comodoro Rivadavia. La mayoría de los periodistas estaban internacionales, los periodistas de todo el país estaban en 4 hoteles que había frente al mar, ahí en Comodoro, y entre ellos estaba el reportero del diario El Día, Marcelo Ortale. Y semanas después llega Matilde, pero no a Comodoro Rivadavia, sino a Rioja. Yo lo voy a entrevistar a Marcelo es mi otra fuente, además del diario, y me cuenta un poco cómo llega y la decisión del diario El Día de mandarlo a él a cubrir la situación de Malvinas, la situación que Marcelo me cuenta, digamos. Marcelo no tiene un contacto con Matilde, lo tiene después, creo, Marcelo recibe un contacto telefónico, y Matilde
desde Río Gallegos hacía notas, digamos, más bien vinculadas a entrevistas a gente, digamos, más amplias y más sociales, sobre el contexto de la guerra, y Marcelo hacía las notas sobre los cables, específicamente, que llegaban y cubría el día a día, digamos, la coyuntura del día a día de la guerra. Lo que Marcelo me cuenta es que todo reportero, digamos, la prensa, estaba, por supuesto, controlada de manera férrea en ese momento por los militares, en la circulación de la información. Había un lema, ustedes saben, que está hasta hoy, digamos, hoy todos lo saben, con el cual Galtieri construyó de algún modo el discurso triunfalista que se vio en la Plaza de Mayo, pero que también se vio en la prensa, que es el estamos ganando, ¿no? Se instaló en los medios de comunicación, los militares tenían una intencionalidad política de hacerle creer al pueblo argentino de que se iba a ganar la contienda, que de algún modo los factores internacionales iban a jugar en favor de Argentina y que en algún momento Margaret Thatcher iba a decidir o iba a pagar un costo muy alto por recuperar las islas, y eso no fue así. Entonces, la censura de los medios de comunicación giraba en construir un cerco comunicativo de forma tal que toda la prensa dijera o construyera la idea de que se está ganando la guerra. Entonces todos los diarios, digo, la revista Gente fue una de las más importantes, el diario Clarín, y obviamente el diario El Día estaba adosado a esa tesis. Digamos, todas las notas, si uno ve las notas del diario El Día, del día 2 de abril, hasta el fin de la guerra, son todas notas de peripecias de los soldados, y de los aviadores, salvo lo del Belgrano, el movimiento de Belgrano, que es una tragedia, digamos, que desborda todo tipo de cerco mediático. Lo demás es un trabajo sobre manipulación de la información, ¿no? ¿Sí? Cuando yo le entrevisto a Marcelo Ortale, el enviado a Comodoro, él me cuenta, digamos, lo que viven, lo que vivieron como enviados especiales, lo que vivió él ahí en Comodoro Rivadavia, donde ninguno podía sacar los pies del plato, porque había un periodista que sacaba los pies del plato, desaparecía, lo secuestraban, digamos, eso no se jorobaba. Y además, todos los cables que salían a los diarios eran controlados, digamos, antes de pasar por la faxera o por la cablera, eran controlados estrictamente por un sensor. Entonces, lo que llegaba acá, digamos, al 80, lo escribía Marcelo Ortale, pero pasaba. Lo mismo pasaba con Matilde. Pero Matilde, a diferencia de Marcelo, que tenía otros márgenes y demás, yo creo que pudo saltar el cerco. Las notas de Matilde trabajan en otro nivel, en otra línea. Si bien no hace una denuncia sobre lo que está pasando, hace entrevistas a personas de carne y hueso, gente de a pie, que está viviendo la guerra en el sur y que cuenta lo que les pasa. Y eso es una pequeña abertura, digo yo, en eso, en su mundo poético, su dignidad poética, logra de algún modo penetrar en ese cerco y contar cosas sutiles que van apareciendo en sus notas a partir de que ella viaja al sur, ¿no? Esto es parte también de lo que escribí ayer, ¿no? Lo valeroso y las agallas de ella de escribir cosas que de algún modo tienen la sutileza de contar otra historia que en ese momento no se podía contar y que ella cuenta. Marcelo Ortale lo que me cuenta es que él quiere escribir un libro sobre todo esto y que no lo ha podido escribir ahora. Le ha costado mucho porque sufrió mucho ese viaje y que bueno, que es una deuda pendiente, ¿no? Y por supuesto admira hasta el día de hoy el trabajo de Matilde, siendo que ella no era una periodista, digamos, sino que era poeta y no venía con una carrera como comunicadora, como periodista de oficio, ¿no? Esto me parece importante. Yo cuento cómo ella aborda al director del diario El Día, a Raúl Kreiselburg, y le plantea la necesidad de viajar. Esto, mi fuente también es Ingrid, que supongo le cuenta a Matilde.
yo en eso, digamos, esa necesidad o esa búsqueda o ese viaje o cómo el director del diario accede a la petición, eso se me escapa, pero mi conjetura es que el diario necesitaba otro corresponsal para cubrir otro punto y que por lo general a Matilde Kreiserburg no le decía que no porque había algunos favores respecto, sobre todo legales, digo, Kreiserburg había acudido varias veces a Matilde para resolver cuestiones legales importantes en el trasuntar comercial del diario, familiares, y en ese sentido Matilda tenía como un permiso para escribir cosas en el diario que quizás otros no tenían, escribían la parte cultura, mandaba sus poemas o escribía notas de opinión, o el propio diario le daba cobertura a sus litigios, ¿no? Como en este caso, a sus litigios o a sus activismos, ¿no? En ese sentido, me parece también que el viaje de Matilde allá a Río Gallegos quizás también tiene que ver con esa posibilidad o ese margen de maniobra que ella podría llegar a tener para llegar a escribir allá, ¿no? Me gustaría, no quiero ser larguero porque no estoy haciendo una exposición, sino lo que quería, este encuentro era que todo encontrar, se podría haber titulado un episodio en la vida de Matilde Alba Joan, su episodio periodístico. Yo tengo el libro de Ricardo, tu hermano, uno de los hijos de Matilde, que escribió la biografía de Matilde en varios tomos, que ahora por suerte se puede bajar de internet, antes no. Ricardo falleció ya hace unos años y dejó esta biografía de Matilde que yo los invito a que la bajen por internet. Uno de los temas que no estaba en la biografía era este episodio en la vida de Matilde. Ricardo no llega a abordar la cuestión del viaje de Matilde al sur, por eso me parecía también importante rellenarlo. Como quizás también quedará pendiente la cuestión de la vida, digamos, el activismo legal de Matilde, que si bien Ricardo investiga algunas cuestiones, quizás se podría indagar más sobre los expedientes, en los habeas corpus, en los amparos, para ir más fino a ver qué era lo que Matilde planteaba, digo, ver bien la cuestión más de esos activismos y reconstruir la historia ya no de la poesía, sino reconstruir sus activismos legales. Por ejemplo, el caso de Rememberta Nieves, que es un caso que para mí también habría que reconstruirlo porque es el primer caso de una legítima defensa de una mujer en situación casi de femicidio, ¿no? Debe ser uno de los primeros casos de la historia argentina donde una abogada mujer asume el caso de una mujer que mata a su marido en condiciones infrahumanas, ¿no? Viviendo en una zona rural. Rememberta era una mujer que, digamos, de origen boliviana, que vivía con su marido, supongo una situación, en un asentamiento, y el marido la golpeaba de manera salvaje, la torturaba, adelante de los niños. Y una noche Rememberta le clava un cuchillo y lo mata al marido. Y él, obviamente, mete en presa a Rememberta, y los dos nenes quedan a la vera de nadie y ingresan al patronato, obviamente, con 4, 5, 6 años, para situación de adoptabilidad o digamos, quedan en una situación de tránsito. Matilde, enterada del caso, la va a ver a Rememberta, supongo que a la comisaría, esta es la reconstrucción que yo hice, habría que verlo en los medios de la época y en el expediente que habría que reconstruir, y asume el caso en defensa de esta mujer y plantea, obviamente, desde la emoción violenta hasta la legítima defensa, y lleva el caso en un juicio que se lleva a cabo acá en los tribunales de 8, o de 13, yo no sé si en ese momento estaban funcionando acá en 13, los penales, y plantea el caso como una situación excepcional de legítima defensa. Y el caso lo termina ganando, principalmente por la situación de los niños abandonados, digamos, niños que si la justicia no entendiera cuál era el destino de esos dos niños, digamos, yo creo que Matilde en realidad también estaba defendiendo esos dos niños, esos niños, ¿qué hubiera pasado con ellos? ¿No? Y logra hacer entender, estamos hablando de la década de 50, 60, ¿no? Época antes, me parece que antes. ¿Antes? Creo 1950 y pico.
Yo creo que antes, porque me parece que yo no había nacido. Parece Y hay que yo lo vi fotos en de 1953, pero puede ser, puede ser. No tengo que hacer, me gustaría reconstruir el caso entero, porque me parece que tiene mucha actualidad, porque Matilde no solamente fue una de las primeras abogadas recibidas de la Universidad Nacional de La Plata, sino que también es la abogada que quizás en la historia argentina es la primera que defiende un caso de femicidio inverso. A veces se llamaba uxoricidio, en los manuales, no sé, Virginia es legista, quizás sabe mejor que yo, es un concepto viejo el uxoricidio, ¿no? No sé. Claro, pero ese concepto era el que encajaba, el único que encajaba. Y una de esas cuestiones, como vos bien lo marcás, era el hecho de que por primera vez se defendía a una uxoricida. La única figura legal, yo no me voy a meter en las cuestiones del derecho, pero la única figura legal que le quedaba a mamá era esa. Y después hay detalles desde el punto de vista médico-legal, lo que pasa que acá es donde empiezan a oscurecerse las aguas, porque era según la versión que te contaba mamá, digo, en nuestro rol de nietos, nietas, de qué era lo que había pasado, si fue un arma blanca, si fue un arma de fuego, lo que pasó con la autopsia, lo que dijo el médico legista de ese momento, que era el viejo Miguel Maldonado, no el actual. Las charlas entre ellos, que evidentemente era una persona muy diferente que su hijo, las charlas entre ellos que mamá me contaba eran fascinantes, con un tinte de picardía propio de mamá. Claro. Creo que el caso se resuelve bajo la figura de la emoción violenta, no de la legítima defensa, que es una gran discusión, lo cual implica una pena muy leve para implicar la aplicación de una pena, pero ya creo que por tiempo cumplido salía en libertad y podía volver con sus hijos, que ese era un poco el objetivo también de Matilde, ¿no? En este caso, en el rol de Matilde Kramer, no en el rol de Matilde Albayoa, ¿no? Digamos, usando ese rol. Concretamente, ¿por qué menciono el caso? Porque estos son episodios en la vida de la poeta abogada que me parece que todavía sería interesante volver a reconstruir, porque los documentos están, hay que ir a buscar los expedientes, reconstruirlos y demás. Bueno, volviendo a Malvinas, las historias de Matilde son historias que se suceden, no escribe todos los días, va salteando, y tiene tres tipos de notas. Una de mera opinión, como la del día que viaja, que ahora la voy a leer, hay otra opinión también sobre un chico, crónicas sobre situaciones concretas que ella va viendo o entrevistas, y después tiene noticias que no firmó. Hay cobertura de situaciones no firmadas por Matilde, pero que son de Matilde. Esto, digamos, lo chequeé. O sea que hay tres tipos. En total podemos hablar de aproximadamente 35, 36 notas de Matilde en 2 semanas y media, no más, porque no estuvo más que eso en el sur, pero supongo que en una vorágine bastante infernal, ¿no? Voy a leer su llegada a Río Gallegos, porque es muy, realmente es risueña la forma. Viaje y arribo. Matilde K. de Kramer, Milovsky, Matilde K. Bukowskiano. Río Gallegos, enviada especial. No demasiado pasaje. El avión hacía escala entre Leu y Comodoro Rivadavia. Uno que otro joven de uniforme. Había un respetuoso silencio por parte de todos. Nadie preguntaba, nadie respondía. Pero algo de acongojante flotaba en el ambiente. Antes de llegar a Trelew, el comandante de la nave invitó a visitar la cabina. Por supuesto me apuré. No tenía la menor idea de cómo sería. Me hice anunciar por la azafata como corresponsal del diario El Día de la Plata. De inmediato, apenas entreabierta la puerta, escuché una alborotada voz que decía: ¿Del día? Pase, pase, yo soy de La Plata. Hace 10 años me fui para ingresar a la Escuela de Aviación de Córdoba.
Pero qué casualidad, hoy me trajo un amigo del diario El Día. Acá está. Efectivamente, allí estaba. Miré los muchos tableros con los muchos signos y luces y señales y me retiré para dar lugar a otros pasajeros. Se nos advirtió que debíamos permanecer los que seguíamos viaje, sin descender del avión. Trelew seguía, supongo, Río Gallegos. Unos 10 minutos antes de llegar a Río Gallegos, llamaban por altavoz: la señora del día, corra a la cabina. En homenaje a mi ciudad me ofrecieron contemplar desde allí el paisaje, mostrando en un día casi primaveral, hasta que la máquina se detuvo. Mientras duró mi visita a la cabina, advertí que también los civiles al frente de un avión se sentían protagonistas del difícil momento. Incluso el comandante y su acompañante hicieron mérito de haber estado en una gestión casi militar hasta fines de abril, transportando víveres hacia nuestras Malvinas. En cierta ocasión habían llevado un enorme cargamento de cebollas. Ese día, dijeron, lloramos todos. Remate buenísimo. Y voy a leer otro. Bueno, Malvinas, las voces de los limpiavidrios y los jubilados, así lo titulé en el día de ayer. El chico de entonces. Río Gallegos, enviada especial. Esta es una nota. Las fuerzas eran desparejas. Van a ver con mi hermano mayor. Mientras pasaba el tiempo y cuando recurrió al hermano mayor, le contestaron que ya era grande, que se las arreglara solo. Es lo que hizo, lo que sigue haciendo. Pero no exactamente solo, sino unido a otros de su misma ahora crecida estatura. En crecimiento aún, pero hacia arriba. Argentina adquirió conciencia de sus propias fuerzas tan poderosas como para promover un fortalecimiento común. Latinoamérica es hoy ella misma y a un solo tiempo su propio hermano mayor. Tal la reflexión simple, pero a la que se llega inexorablemente andando y desandando el camino de los acontecimientos. La recuperación de las Malvinas nos ha puesto frente a nosotros mismos y los más indiferentes han sacudido su apatía. Nacional y extranjero, hombres y pueblos. Recorrimos con nuestra bandera todo el espectro político mundial. Ha dicho nuestro canciller que no pide nada, solo ofrece mostrar, y lo está haciendo. Hay una concientización general. El joven que nos limpiaba el parabrisas empañado decía a su compañero: lo que pasa es que Inglaterra, que aparentaba tener nada más que un kiosco, en la Malvinas lo que estaba haciendo era preparar el terreno para instalar allí una gran estación de servicio, solo o a medias con otro. Quien así decía no era profesor de Derecho Internacional Público, ni mucho menos, tal vez apenas un experto en limpieza de vidrios empañados. Seguimos nuestro camino, se veía mucho más claro. También se ve en las notas la impronta literaria, ¿no? Esa vuelta también a su registro literario en la manera de narrar. Y leo una más. Esta es una nota ya, miren cómo cambia de tono. La primera es una crónica de ella misma, la segunda es una historia, digamos, es como un texto literario pero periodístico, donde aparece el niño, el limpiavidrios, digamos, la preocupación también siempre de Matilde. Y acá una nota más de tipo bien puramente periodística. Una silenciosa expectativa. Río Gallegos, por la doctora Matilde K. de Kramer, enviada especial del Diario del Día. Una docente jubilada cuya identidad prefiero reservar me hizo una clara exposición de su punto de vista. Sostuvo que queremos las islas porque nos pertenecen, porque es la única forma de recobrar en los hechos nuestra integridad territorial. Pero al mismo tiempo que a las islas queremos a nuestros soldados, porque son, como el resto de la juventud, los destinatarios de los beneficios de una soberanía nacional sin retaceros. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Pueblo sin territorio no configura Estado y territorio, sin pueblo tampoco. Por eso,
nuestro canciller ha puesto todos sus esfuerzos por lograr una salida pacífica, propiciando como primer paso el cese del fuego. No más derramamiento de sangre, nos dice la consultada, una opinión que vale la pena escuchar. Menos celebrada ha sido la postura del joven soldado de seguramente no más de 22 años, impecablemente vestido de uniforme verde, impecablemente plantado en lo sano patriotismo. No admite réplicas de ninguna clase, no busca aliviadas, dice. Con o sin la aceptación de los ingleses, quiere salvar a las islas para nuestro patrimonio nacional. Está seguro del triunfo, no mide riesgo. Se llama Carlos, tiene padres y hermanos y están todos de acuerdo como sus compañeros de lucha. Se despide con una afirmación de hierro: triunfaremos. Por mi parte, escuchen esto, porque esto me parece muy interesante y valioso y valeroso. Por mi parte, quisiera ser siempre corresponsal de paz y no de guerra. No obstante, la proximidad a nuestras islas se vive, no una exaltada psicología bélica, sino una silenciosa expectativa de solución diplomática. Se diría que caminamos en punta de pies para no distraer a nuestros hombres empeñados en la difícil tarea de apagar la voz ronca de los cañones y encender la canción vibrante de la paz. Es muy notable. En la página que yo encontré, es una pepita de oro guardada en un lugar del tabloide del día, esta nota, porque es todo lo belicista, y está la nota de Matilde que brilla en una punta, rompiendo el discurso, rompiendo la lógica de lo belicista, y hablando de la diplomacia y de la paz, ¿no? Me parece que ahí está la forma, la presencia de la poeta, ahora cronista, en ese lugar. No tengo mucho más, solo eso, recordarla a Matilde en el marco del 2 de abril, como una mujer especial, como una mujer de nuestra historia, como una mujer más hacedora, siempre invisibilizada a las mujeres. Digo, en estos tiempos la historia de Matilde se está visibilizando mucho, yo hago un poco, hay otros que hacen otros, y me parece que creo que la historia de Matilde, sus nietas también están reconstruyéndola de algún modo. Es necesario reconstruir todos los hitos, todos los lugares, todos los registros que quedaron, para volver a poner esas historias sobre la mesa y volverlas a contar, ¿no? A reconstruirlas en todas sus facetas. En el caso de Matilde no es simple porque ella era muchas personas a la vez. Hay algunas que quizás eran más simples, lineales. Ella era 3 personas, 4 personas. Esto es inclasificable, ¿no? Por eso también supongo que Matilde es apasionante y fascinante su personaje, su figura, su historia. Pero bueno, a todas las mujeres en estos días reconstruir sus historias y volver a ponerlas en el lugar y en su protagonismo que tiene, como madre, como profesional, como poeta, como cronista y como todo lo que sea, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Te parece abrir instancia de preguntas, de conversación y demás? Yo, ¿puedo tirar la primera piedra? Sí. Primero, agradecer a Juli que está acá, y conmovido por la presencia de la familia de Matilde. Me encontré con una compañera del Normal 1, lo cual me da mucha satisfacción. Y lo que pensaba, Juli, es, vos hablas de esto de la recuperación, entre comillas, social de su obra, y por más que lo dijiste, me gustaría por ahí si podés expandirte un poquito más. ¿Qué crees que resuena tanto hoy, y más allá que es la figura de la mujer, la poesía teniendo otro lugar también en la sociedad? Digo, ¿qué crees que es lo que más resuena hoy de una figura como la de Matilde hoy en la actualidad, digamos? ¿Por qué crees que empieza a brillar de una manera que por ahí no venía sucediendo previamente? ¿Qué resuena? Bueno, yo creo que ese protagonismo que quedó invisibilizado
en la figura de, digamos, de los hombres, ¿no? Matilde siempre fue un personaje que, digamos, aparecía en la historia, pero me parece que hay que dotarlo de relevancia, hay que reconstruirlo, hacer un trabajo de revisión y volver a colocarla, como también, digo, con otras figuras. En el caso de Matilde me parece que hay que primero investigar a fondo todos esos roles, todas esas facetas en sus formas y después, en todo caso, digamos, que su figura sea importante para que los estudiantes de la universidad puedan comprender, como, digamos, los que estudian letras, los que estudian derecho, por ejemplo, que conozcan las mujeres y hombres que hoy estudian la carrera de derecho, que escuchen de lo que fue su lucha, cómo la llevaba a cabo, cuáles eran sus activismos. Digo, me parece que su figura es muy rica para muchas pedagogías, para los de letras por su poesía, para los de derecho para que vean cómo batallaba, que vean el caso de Rememberta Nieves, que se estudie ese caso en la facultad, que sé como que era en ese momento, ¿quién iba a hablar de feminismo en la década del 40? Nadie. Y ellos son las herramientas legales de los hombres para defender a una mujer. Los libros que solamente pensaban, si un hombre era asesinado por una mujer, esa mujer era homicida. ¿Qué iba a venir una mujer a decir que era una emoción violenta, que era una situación de violencia, que las mujeres tenían derechos? Hoy lo podemos pensar, pero en ese momento ella batallaba contra todo. Mucho más fácil batallar ahora sobre un caso de Rememberta Nieves que hacerlo en la década de 40. Entonces, la riqueza que tiene, las aristas que tiene la figura de Matilde en todas sus formas, son todas esas batallas, me parece, que ponerlas sobre la mesa son pedagogías para las nuevas generaciones, para que entiendan que existió una mujer que se animó, era valiente y se animó a hacer, que se fue al sur y dijo, ¿qué mujer hace eso? ¿Una guerra? Me voy a la guerra. Es decir, eso es inédito. No deja de ser también, digo, un acto poético. Claro, ¿no? La poesía es el nervio que está todo el tiempo moviendo, supongo. Sí. Digo, ahí siendo protagonista de su propia obra, de alguna Claro. manera. Pero tu pregunta para mí es, ¿por qué hacerlo? Porque hay una cuestión digamos, de reconstruir las historias de nuestras poetas, nuestras mujeres de La Plata, de la Argentina. Pero también ese fin pedagógico para las nuevas generaciones, para que comprendan de que hubo personas que realmente se cargaron mochilas, se animaron a salir a buscar cosas, ¿no? Eran aventureros o aventureras, no sé. En muchos de sus amparos metía poesía. Claro, sí. ¿Pudiste identificar en su poesía, dentro de su obra, algo de todo esto? No sé si sobre Malvinas puntualmente, pero sobre su posicionamiento político. Sí, porque su poesía está... En Malvinas no vi en su poesía nada que refiriera a Malvinas, en los libros no. Quizá por ahí en alguna, pero no explícitamente. Sí, en su poesía está de algún modo exhibido en algún momento fragmentos de lo jurídico. Digo, hay un poema Un juez, digo, hay cuestiones en latín, aparecen los problemas jurídicos, ella los traslada en algún punto, esto lo cuenta Sajón de Cuello, va mostrando también cómo sus luchas en lo jurídico, en el plano, pero a la inversa, en el plano jurídico metía como bien se dice acá, fragmentos de poesía, lo cual dislocaba el discurso jurídico, porque uno cuando espera ver un escrito jurídico no se piensa encontrar con un poema, ese querido. Nada, es también una manera de saber argumentar, porque a veces un poema vale más que todo un escrito jurídico, porque digo, o llamar a un juez para interponer un habeas corpus por teléfono, eso no lo hace nadie. Alguna vez se ha hecho en La Plata, en alguna situación donde era muy difícil resolver alguna cuestión, yo lo he hecho, pero no como una cuestión de interponer un habeas corpus por teléfono a una hora determinada de la noche, interpelando al juez para que el otro día esté presente en una institución a resolver. Eso lo hizo Matilde, digamos, y quedó en el tiempo, ¿no? Quedó en el tiempo de que había una mujer que se atrevía a interponer habeas corpus por teléfono, digamos. Eso también Y a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, el pobre juez Zafrán, yo no sé, la verdad,
Sí, yo la verdad que de esta historia me entero por Hugo Cañón también, porque era el secretario del juzgado. Hugo Cañón, que fue fiscal de Bahía Blanca, fiscal federal, y que alguna vez me comentó que él resolvía los temas de Matilde porque Safrain se los pasaba. Pero bueno, a Safrain padre no lo conocí a Safrain hijo, que era mi jefe. Pero a Hugo Cañón sí, y lo que puedo decir es que si había algo, supongo que en la viabilidad de esas cosas era porque estaba él. Lo elegía él. Claro. Porque para los amparos vos podías, Claro. habeas corpus. O Borrás, que por ahí... Sí, podías elegir al juez, entonces iba casi a lo seguro. A lo seguro. Bueno, tenía éxito también. Pero Sí. de Entrecasa, ¿cómo fue la decisión de irse como corresponsal de guerra? Eran locuras, digamos, se le metía algo ¿Pero en el mate y lo discutió o hacía. fue una decisión ya tomada y tu padre No, ella Mamá no, no no, discutía. no, ya había fallecido. Mi papá había fallecido. Ah, ok. Igual mamá no discutía, decidía y arremetía, punto. No consultaba. Y a mí particularmente la descripción que hace Juli sobre ese episodio, yo me la imagino a mamá entrando a la oficina de Raúl y Raúl queriéndose matar, viéndole entrar y diciéndole me tenés que conseguir la plata del avión para ir a las Islas Malvinas. Corta, así. Y Raúl diciendo, bueno, no Matilde, pero me lo tenés que conseguir, porque era así, era directa y resolutiva. Por eso también le pasaba más que nada a sus hijos de que su hiperactividad le generaba que un día se acostaban con un baño blanco y se levantaban con un baño celeste, porque en la madrugada, pensando en lo que tenía que hacer, tenía que descargar energía y por ahí a la mañana siguiente tenías un baño pintado de otro color. O tenías un teléfono pintado de otro color. Un teléfono de baquelita negro pasaba a ser celeste porque le había quedado pintura de la pared del baño que había estado pintando. Nada más era pintada, entonces. Qué hermoso el adjetivo de las dos generaciones. La adjetivación con respecto, el hijo dijo esas locuras y su nieta dice que era decisiva, que tomaba decisiones propias, ya lo pone con otra adjetivación, saltando generaciones, acercándonos más a la... Yo le doy mi interpretación, siguiendo un poco lo que plantea Sajón de Cuello, su gran interpretadora literaria. Raquel fue otra poeta también, además profesora universitaria de la Ciudad de La Plata, era que ella estaba muy atrapada por el quijotismo, ¿no? Era una gran Quijote de la Mancha, ¿no? Y esas locuras que se le pueden hacer, en términos de lo quijotesco, tienen una gran, digamos, es verdad, no hay locura, y hay razón, ¿no? Claro. Digo, Quijote no está loco, Claro. Quijote está realmente está de acuerdo, él en todo caso puede producir o fingir, él va hacia donde se le mete una idea y va a los molinos de viento. El quijotismo es así a veces, ¿no? Sí, de hecho, aparte de su posición en un clima de tanta confusión a nivel ideológico, es absolutamente razonable. Claro. Y me parece muy interesante rescatarla en estos tiempos, donde pareciera, ¿no? Uno empieza a oler que empiezan a haber discursos en estas fechas que se van acercando más a lo que en otros tiempos se decía sobre la guerra, más allá de la figura del héroe que obviamente apoyaron con el cuerpo una nación, pero tal vez seguir recordando, ¿no? Nunca más también los derechos humanos en relación a todo lo que significó, y creo que ella lo deja, lo último que leíste me parece que queda bien clara cuál es su posición. Sí, totalmente. Y es arriesgado lo que dice. Sí. Bueno, y después hay 2 o 3 episodios muy interesantes que por ahí también habría que reconstruirlos. Uno es cuando la candidatean al premio Nobel, que produce, digamos, en lo que es en la Ciudad de La Plata y
en el ámbito cultural nacional un sacudón porque nadie la conocía y de golpe todos tienen que enterarse que había sido propuesta. Que ese año no habían propuesto a Gabriel Casares y no habían propuesto a ella, con lo cual eso genera una inquietud, ¿no? Me contaba, cuando tomaba un café con Marcelo Hortal, me contaba que cuando Raúl Kreisebus se entera de que el Colegio de Abogados de la SADE hace la propuesta de Matilde como candidata argentina al Premio Nobel del año 94, él llama, Kreisebus creía que era una joda, y llama por teléfono al Colegio de Abogados, pide hablar con el presidente, llama y dice, no, la propusimos. Atrás de todo esto estaba su amiga, que era una gran articuladora, Aurora Berrini, que estaba al cargo de la SADE y que en gran parte Aurora yo creo que buscó también darle a su amiga, provocar este cambio, ese efecto, y ambas pergeñaron esa. Lo cierto es que me contaba Hortale que cuando Kreiserburg confirma que sí, dijeron, bueno, la tapa de mañana es Matilde, y así salió. También tengo que ver esa tapa, habría que ir a buscarla, pero que creo que está en la tapa, hay una foto muy grande de Matilde, candidata a premio Nobel. Después La Nación, los otros diarios replicaron, digamos, la historia de Matilde, que nadie conocía quién era, pero bueno, fue propuesta. En Argentina, La Plata siempre propuso, o por supuesto a Estela de Carlotto al Premio Nobel de la Paz, que nunca lo ganó, a él creo que la propusieron alguna vez, pero la que siempre fue propuesta fue la mamá de Hugo Alconada Amón, que es Ana Amón, que tiene una fundación, fue propuesta varias veces también, pero nunca le dieron el Nobel, ¿no? Solo Adolfo Pérez Esquivel y bueno, los científicos, a Husay, con propuestas, Gabriel Casares y a Sábato lo propusieron varias veces, pero no fueron premiados. Borges, por supuesto, después de lo de Pinochet perdió la posibilidad, pero se lo tenía que haber dado póstumo, ¿no? A Borges, ¿qué va a hacer? Muy buena la foto de Borges y Matilde que me mandaron. Les está tragando un sanguichito y Matilde le está explicando. Es muy buena esa foto. En realidad la foto es más amplia, pero yo le hice el zoom y lo dejé a Borges y a Matilde porque me pareció. Pero hay varios personajes alrededor, ¿no? En la foto me la mandó Memo Kramer, me la mandó y le digo, no, déjame que le voy a hacer un zoom y lo dejé a Borges zampándose el Emigas. Esto era el colegio privado de La Plata. Yo me perdí quién era Ingrid, que Mi hermana. ella que tenía la función. Mi hermana menor. Ah, La autora de este claro. dibujo hermoso Genial. en la tapa. Claro, la del citaste libro. varias veces, pero. Sí, Ingrid Kramer. Claro. Sí, a quien conocí hace muchos años en razón de la literatura, ella escribía cuentos también, sus libros, sus textos, fue alumna del taller de Duseide, una buena escritora, Ingrid también, creo que también heredó la faceta literaria de su mamá. En la cuestión narrativa, ¿no? Su narrativa es poética, Ingrid es una narradora con una imagen de la poesía, pero distinta a su mamá, ¿no? Me parece que ahí también Ingrid tenía una búsqueda con su madre o un reflejo distinto, ¿no? Me parece muy, muy interesante el libro que publicó Ingrid, en donde hay algún cuento que de alguna manera hace referencia a su mamá. Bueno, yo te voy a dejar como perlita, ya que trajiste el sandwichito, la foto del sandwichito. Cuando venía con Borges para La Plata, se ve que tenía cierto imán para los limpiavidrios, porque paran en una esquina y estaba la ventanilla del auto baja, un pibe que estaba en una esquina, no me acuerdo exactamente si era un limpiavidrios o un pibe que estaba pidiendo en la esquina, y cuando se acerca y lo ve a Borges, le dice, maestro, ¿le puedo dar la mano? Sí, dice Borges. Entonces mamá le dice, ¿usted sabe a quién le acaba de dar la mano? No, dice Borges, a un pibe que está pidiendo en la esquina. ¿Usted se da cuenta de lo que significa eso? Bueno, es el alcance de la escritura en este país que no tiene límite.
otro. Sí.